Convoca Hoy intenta recuperar cuestiones que fuimos trabajando durante el primer cuatrimestre en las diferentes propuestas y abrir a nuevos debates que resultan fundamentales para las discusiones en el campo de la didáctica. Discusiones que intentamos o procuramos que justamente sean potentes de tal modo que nos permitan pensar nuestras decisiones, nuestras intervenciones en la enseñanza, ¿sí? En las prácticas de enseñanza. Para comenzar este encuentro y poder hacer una presentación en realidad, ¿no? Este encuentro tiene esa intención, presentar dos cuestiones, dos temáticas que es importante que analicemos y que abordemos, que tienen que ver con estas premisas, ¿no? En definitiva, ¿de qué se trata de enseñar? De una práctica que vinculo, que hilvano con la toma de decisiones, lo cual me ubica en un lugar importante y privilegiado que es el de un docente que se concibe a sí mismo y es concebido como un intelectual que puede construir una propuesta de enseñanza, que puede tomar decisiones, que puede argumentarla, sostenerla y desde la práctica justamente construir conocimientos. Y por otro lado, si pensamos en algún momento o, digamos, estamos lo suficientemente atentos ante intencionalidades que pretenden pensar a la enseñanza como una práctica ligada y limitada a la ejecución, ¿no? Es decir, en este sentido nosotros seríamos quienes estamos frente al aula, aquellos que ejecutamos, que llevamos adelante tareas, actividades, acciones que poco han tenido que ver con procesos reflexivos desarrollados por nosotros mismos. Para instalar este tema, que lejos está de haber quedado en el tiempo, ¿sí? Porque justamente nos encontramos en la actualidad, no solamente en este año particular de pandemia, sino también en otros momentos, ¿sí? Que de pronto hay una fuerte tendencia a abandonar la enseñanza como una práctica ligada a la toma de decisiones. Decisiones que atraviesan la fundamentación de nuestras propuestas y la intervención. Y aparecen diferentes discursos de la mano de distintas propuestas donde soslayadamente, ¿sí?, se nos ubica en este lugar de aquel que solamente está en condiciones de aplicar algunas estrategias definidas por otros. Decía que con la intención de pensar esta cuestión, decidí tomar o contarles algo, ¿sí?, que sucedió verdaderamente, ¿sí? Esto que les voy a contar fue un hecho real, ¿sí? Fue un encuentro entre dos intelectuales. Uno de ellos, un filósofo francés que se llamó Georges Steiner, y una profesora de literatura que se llama Cécile Lathali. Cuenta la historia que Cecilia, la vamos a nombrar en español, empieza a trabajar como profesora de literatura en una escuela secundaria de los arrabales parisinos. Los arrabales parisinos serían como los barrios más vulnerables, las afueras de París. Barrios por lo general habitados por familias en condiciones económicas de vulnerabilidad, con distancias culturales respecto de las prácticas culturales de los habitantes del centro de París, y donde también es posible encontrar
muchos inmigrantes que encuentran o que viven en esos barrios. La escuela que estaba en este barrio, ¿sí?, tenía otra característica, que era que estaba muy próxima a una estación de tren. Esa estación de tren tuvo un pasado muy oscuro, porque allí llegaban los vagones que cargaban a los judíos para llevarlos a los campos de exterminio o de concentración, ¿no? Un lugar con una historia de muerte, de desesperación, de tristeza. Allí Cecilia se encuentra con estos jóvenes que eran quienes vivían en ese barrio, en esos arrabales. Y como es de imaginar, eran jóvenes que tenían una cultura distinta a la de Cecilia, a la que portaba Cecilia, porque cabe aclarar que ella es escritora, ensayista, amante de la literatura, escribió libros, es decir, es una profesora que ha desarrollado una tarea intelectual realmente muy rica. Estos jóvenes podríamos decir que eran los excluidos del sistema. Pero a pesar de esas condiciones materiales, culturales, afectivas, sociales, Cecilia nunca dejó de ofrecerles la mejor literatura. Ella decía que sus estudiantes deambulaban por un extraño purgatorio, como si de pronto tuviesen algo que saldar o algo que pagar, porque justamente esas condiciones de vida eran tan agobiantes que hasta incluso afectaban la posibilidad de vivir las juventudes. Pues bien, la experiencia de Cecilia llevó a que comparta con sus estudiantes un libro escrito por Steiner, una novela escrita por Steiner. Y resulta que las producciones de sus estudiantes fueron tan ricas que ella le escribe una carta a Steiner. Y para sorpresa tanto de ella como de los chicos, esa carta recibe respuesta. Y es hacia la década del 90 que Cecilia y Steiner, los estudiantes de Cecilia y Steiner, mantienen un contacto muy fluido. No solamente a través de las cartas, sino también a través de encuentros que luego fueron acordando. Steiner fue un filósofo francés que, entre otras cosas, dijo algo como esto: los buenos profesores, los que prenden fuego en las almas nacientes de sus alumnos, son tal vez más escasos que los artistas virtuosos o los sabios. Estas citas se las había leído en otra oportunidad. Esto muestra el pensamiento de Steiner, y esta cita muestra el poder que Steiner le asigna a ser un buen maestro. Un buen maestro, un buen profesor, que justamente entienda que educar, entienda que enseñar, es una creación de significados. Y que en esta creación de significados, este maestro, este profesor, se ubica en el lugar, decide trabajar para intentar construir desde la educación el mejor de los mundos posibles. Y esto requiere de un maestro atento y comprometido, ¿sí? Y otra filósofa, que es Maxine Greene, dice: esta es una pregunta que nos merecemos realizar, ¿sí? Si verdaderamente somos ese profesor atento y comprometido que los niños y jóvenes necesitan para romper con un sistema opresivo, impersonal y desigual. Cecilia fue sin duda una profesora que estuvo atenta y que estuvo comprometida, ¿sí? Steiner decía que Cecilia entiende que la pedagogía constituye un ejercicio de ingenio, una disciplina del corazón. Precisamente, dice Steiner, en un mundo donde tanto el corazón como el ingenio se encuentran en un estado de extrema vulnerabilidad. Steiner dice que Cecilia es para estos estudiantes una luz, o ilumina el camino de estos estudiantes, ofrece otras posibilidades, a tal punto que, y esta es una expresión del propio filósofo, raya con la magia blanca, ¿no? Es decir, aquello que hace Cecilia cuando enseña y que le cuenta Steiner en sus cartas, para la valoración de Steiner es algo mágico.
Por su parte, Cecilia piensa que Steiner es un filósofo de extrema sensibilidad que, y estas son palabras de ella, permitió construir una escuela en la que el alumno tendría permiso de cometer ese gran error que es la esperanza. Porque justamente estos pasajes que tanto Steiner como Cecilia Lathjalí comparten con nosotros en un libro que se llama Elogio de la Transmisión, que ustedes tienen la introducción de ese libro, la presentación, una de las primeras partes de ese libro en el aula virtual, justamente, dice Cecilia, esa oportunidad, ese encuentro con Steiner, esta permeabilidad y esta sensibilidad que él tuvo para comunicarse con los estudiantes y leer sus obras, apasionarse con lo que sucedía en esa escuela, fue una oportunidad también para que esos estudiantes sientan que había algo del orden de la esperanza, ¿no?, frente a una vida tan atravesada por la miseria. Elogio de la Transmisión es un testimonio de una buena práctica docente. Es un testimonio de la buena enseñanza, ¿sí? Porque más allá de que sea un texto justamente donde los diálogos exceden aquello que acontecía en el aula, cada una de las expresiones, cada una de las citas, cada una de las ideas nos remiten a estos sentidos del enseñar, ¿sí? Ese es el tema que atraviesa este diálogo, el valor de ser profesor, el valor de la enseñanza, entendida como una práctica de transmisión. Práctica de transmisión que requiere, ¿sí?, de un compromiso de aquel que la asume, que es el profesor, que es el maestro. Yo los invito a animarse a esa lectura, ¿no? Esa lectura es compleja, porque ambos autores, desde la amplitud de experiencias de lectura, bueno, van haciendo cruces entre literatura, arte o expresiones artísticas en otros lenguajes, y a veces esa lectura se convierte en engorrosa. Pero bueno, es como de pronto un texto para ir en distintos momentos de la vida, ¿no?, con otras experiencias vividas. Y más allá de que haya muchas cosas que de pronto no nos terminan de cerrar o no las terminamos de comprender, hay muchas otras que sí. Y es también un texto para hacer unas búsquedas rápidas, unas búsquedas breves, ¿no?, que en algún punto nos ubiquen en esto que estos autores están discutiendo. Pues bien, ¿por qué traje esta experiencia? Porque justamente aquí nos encontramos con una maestra que construye su propuesta de enseñanza. Nos encontramos con una profesora que logra que ese encuentro pedagógico se convierta en algo extraordinario. Ahora, ¿por qué? Porque es, digamos, un ser dotado, o porque, bueno, tiene algo del orden de lo único, y bueno, probablemente sí, porque es una intelectual también que ha hecho un recorrido muy interesante, ¿verdad? Pero la posibilidad de que se genere un encuentro extraordinario en una clase no es prioritario de algunos dotados. Todos podemos intentar hacerlo y todos podemos lograrlo, siempre y cuando algo del orden de la creación, de la sensibilidad, de la búsqueda, esté presente en nuestras prácticas. Entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿de qué manera la didáctica me aporta algunas referencias conceptuales, algunas categorías, algunos principios para poder leer didácticamente esta maravillosa experiencia?
Pues bien, la didáctica puede ofrecer caminos diversos para leer esta experiencia. Por ejemplo, el año pasado leímos esta experiencia exclusivamente desde los sentidos del enseñar e intentamos descubrir cuáles son los sentidos del enseñar presentes en esta experiencia que lleva adelante Cecilia, o bien cuáles son los sentidos del enseñar que Cecilia aporta, ¿no? Manifiesta, refleja, muestra en aquello que hizo. Pero hoy elegí otra categoría para leer esta historia, para leer este relato. Y es una categoría que desarrolla una autora que ya hemos trabajado, que es Gloria Edelstein, y que nos, y que se denomina construcción metodológica. ¿Por qué me pareció que la categoría de construcción metodológica la podíamos ver reflejado en esta historia? Porque justamente Cecilia puede dar cuenta de lo que sucedió a partir de su enseñanza, y esto que sucedió fue tan magnífico porque hubo un proceso de producción, de creación, de trabajo artesanal y único que ella llevó adelante previo y durante y después del desarrollo de la clase, o de las clases y de la experiencia. Gloria Edelstein, cuando desarrolla esta categoría de construcción metodológica, nos dice que justamente si nosotros queremos intentar llevar adelante prácticas de enseñanza que valgan la pena, necesitamos corrernos de ese lugar en el que históricamente nos han puesto, que incluso la propia academia nos ha puesto, que es el lugar de aquel que aplica decisiones que otros han tomado. Por el contrario, Gloria Edelstein y luego otros seguidores van a hacer una fuerte apuesta al lugar intelectual de quien enseña. Ahora bien, antes de abrir esta categoría de construcción metodológica, me gustaría contarles cuál era el escenario en el que Gloria Edelstein desarrolla esta idea y por qué. Pues bien, ella lee críticamente los escenarios educativos de la década del 60 y del 70, ¿no? Cuando digo lee esos escenarios educativos, quiero decir que hace un análisis interpretativo de aquello que acontecía a la hora de enseñar. Y tanto ella como otros intelectuales descubren que las prácticas de enseñanza que embargan o que caracterizan a las escuelas argentinas en la década del 60 y del 70 son prácticas educativas inscriptas en lo que conocemos como tecnología educativa, tecnicismo educativo o instrumentalismo. Es decir, eran prácticas educativas, prácticas de enseñanza ligadas a la búsqueda de la eficiencia, a la búsqueda de la eficacia, a la búsqueda de la formación de conductas en función de ciertos requerimientos del contexto social. Ahora, si decimos esto así, nos podemos preguntar, bueno, pero ¿dónde está el problema? ¿Verdad? Porque, bueno, a ver, que de pronto la enseñanza sea eficaz o que aquello que sucede en el aula tenga que ver con el contexto social. ¿Dónde estaría el problema? Pues bien, el problema residió en que en las décadas del 60 y del 70 en nuestro país se toman modelos educativos
que se desarrollan fundamentalmente en Estados Unidos y que se caracterizan por trasladar en un primer momento a las formas de administración y de organización de las escuelas los modelos fabriles, el modelo de la fábrica. La fábrica funciona eficientemente siempre y cuando exista una división de tareas, cada uno desarrolle su rol, cada uno elabore una parte del producto sin tener en cuenta o sin saber cuál es en definitiva el producto final que se elabora. La intención de esa forma de organización fabril es que haya un grupo de gerentes, de evaluadores que definan cómo es ese proceso de producción y un grupo de operarios que lo lleven adelante. Ese modelo, ¿sí?, que se denominó Taylorismo, garantizaba la producción de muchos objetos materiales en poco tiempo. Y efectivamente fue muy eficiente porque transforma la vida cultural de principios del siglo XX, ¿no?, y la posibilidad de acceso a bienes de consumo. Ahora, la pregunta ¿es posible trasladar ese modelo de producción industrial a la escuela? ¿La industria se maneja con las mismas lógicas que la escuela? ¿Es posible pensar desde un mismo registro? Y bueno, claramente la respuesta es no. Pero a pesar de que la respuesta sea no, es lo que se hizo, ¿sí? Se traslada esa forma de organización eficiente, aceptada socialmente, ¿sí?, porque había una idea de progreso que sostenía esa forma de organización fabril, que ligaba exclusivamente el progreso al progreso económico, ¿verdad? Entonces, al trasladar esto a la escuela, primero, repito, en sus formas de organización y en sus formas de gestión, lo que sucedió es que se replicaron los mismos roles, los mismos tipos de tareas, los mismos tipos de responsabilidades. Entonces, aparecen los expertos en el campo educativo que definen cada uno de los contenidos a enseñar, cada una de las estrategias a desarrollar y que definen los objetivos. Objetivos que van a responder no a las necesidades individuales, institucionales, locales, singulares, sino que van a estar definidos exclusivamente por aquello que la sociedad necesita de ese niño, de ese joven. Entonces, si algo sucede es que se pierde toda subjetividad en los planteos escolares. Aquí lo importante ya no era el sujeto, sino era que ese sujeto pueda desempeñar, pueda demostrar la adquisición y el desarrollo de ciertas conductas que le permitían dar cuenta, en consecuencia, de aprendizajes logrados. Ahora bien, ¿por qué hablo de conductas? ¿O cuáles eran, ¿sí?, las referencias teóricas que atravesaron a estas intenciones? Pues bien, el positivismo, desde el punto de vista filosófico, y el conductismo desde el punto de vista psicológico. Quizás ustedes en psicología ya esto lo han empezado a ver, ¿no? Esta idea de pensar en que el objetivo de la psicología es justamente poder controlar la conducta del ser humano. Y para poder controlar la conducta del ser humano, lo fundamental es establecer un vínculo entre el estímulo y la respuesta, de tal modo que se pueda otorgar o brindar un estímulo determinado para lograr la respuesta esperada. Todo este escenario de ideas, todo este escenario de principios, ideas fuertemente aceptadas por los intelectuales y por la sociedad,
hace que en el campo educativo el maestro entonces pierda ese lugar de reflexión y esa posibilidad de definir, ¿no?, y de asumir responsabilidad por su clase, y por el contrario, ese maestro lo que hace es convertirse en un eslabón más que aplica actividades, orienta el desarrollo de tareas. Por supuesto, tareas y actividades que están pensados en términos universalistas, que están pensados para todos del mismo modo, porque aquí la intención es lograr justamente que se alcance el resultado esperado en el tiempo previsto, nada más, ¿sí? Todas estas ideas y muchas otras las trabaja Gimeno Sacristán en un texto que se llama Pedagogía por Objetivos. Texto en el cual Sacristán lo que hace es hacer una crítica, ¿sí?, a ese modelo instrumental, a esa perspectiva instrumental. ¿Y cómo hace la crítica? Primero describiéndola y contándonos de qué se trata esto del instrumentalismo, para luego hacernos ver que el instrumentalismo lejos está de haber quedado en principios del siglo XX en el mundo o en las décadas del 60 y del 70 en la Argentina, y que por el contrario aparece, dice textualmente, con nuevos ropajes ante decisiones políticas y ante decisiones del mercado editorial que actualmente tienen lugar en las escuelas. Podríamos decir entonces que desde estos planteos instrumentalistas hay conceptos que empiezan a atravesar la vida en las aulas, ¿sí? La idea de competencia, la idea de destrezas, la idea de formación de recursos humanos, de eficacia, de eficiencia. Y lo que sucede es que justamente el debate por lo metodológico se reduce solamente a la aplicación o al desarrollo de alguna tarea, ¿no? Es decir, lo metodológico, las decisiones metodológicas, decisiones que contestan a esta pregunta que a lo largo del tiempo se hace la didáctica, que es cómo enseñar, se contestan solamente a partir de ciertas técnicas, ¿no? La pregunta seguramente es, bueno, pero ¿qué quiere decir esto de técnicas? Bueno, a ver, seguramente todos han ido a un club de niños pintores, ¿sí? Y les han enseñado la técnica del sombreo, ¿sí?, para sombrear una figura, una serie de pasos, ¿no?, puntuales a seguir para desarrollar una tarea, para cumplir con una tarea tal como es previsto o tal como está previsto, ¿sí? Y esto, ¿cómo se lograba? Formando justamente las conductas, formando el pensamiento de los estudiantes. Si nosotros pensamos en estas ideas que están solamente, digamos, así mencionadas, nombradas, podemos encontrar una diferencia o una distancia muy grande entre aquello que hizo Cecilia, ¿sí? Aquí, lejos estamos de ver o de apreciar una práctica de enseñanza concebida en términos universales, ¿no? Porque Cecilia pensó una propuesta de trabajo sobre la literatura, dio la oportunidad para que sus alumnos escribieron justamente un libro, ¿sí?, dando cuenta de que sus decisiones estaban situadas, ¿sí? También podemos ver aquí que Cecilia, si bien trabajó en un ámbito institucional, tomó decisiones, ¿no? Fue una intelectual reflexiva, una intelectual transformadora. ¿Por qué? Porque ella lo que hace a través de la literatura es ayudar a poner voz
a la propia vida. Es correr a esos estudiantes del lugar del no puedo al lugar de aquel que puede producir poesía. Cecilia aquí define sus prácticas de enseñanza a partir de objetivos o de propósitos que ella plantea, pero teniendo o a partir de una lectura sensible de las características de sus estudiantes, del contexto y del conocimiento que pretende transmitir. Aquí Cecilia permite que cada uno despliegue su individualidad. Ofrece la oportunidad para que el aula se convierta en un espacio donde la diferencia pueda ser alojada, rompiendo con toda tendencia que marca la existencia de un orden único, de un único modo de pensar el ser estudiante, de un único modo de enseñar. Pues bien, yo no sé si Cecilia desde el campo de la literatura conocía estos principios pedagógicos didácticos, pero sin duda, ha podido, ¿sí?, tomar distancia, pues en ningún momento su práctica de enseñanza estuvo desgajada de la posibilidad de reflexión. Nunca pensó que el educar es entrenar, sino por el contrario, entendió que educar es ofrecer la oportunidad para emanciparnos, para que sus alumnos se hagan dueños de sus palabras y desde este lugar poder concebirse como sujetos libres. Podríamos decir entonces que en términos didácticos, lo que Cecilia hizo fue un proceso de construcción metodológica. Inscribió sus prácticas de enseñanza en lo que Edelstein define como proceso de construcción metodológica. ¿Y por qué lo define así? Porque justamente lo que Edelstein hizo es leer esa realidad educativa de la década del 60 y del 70 en la Argentina, compartiendo estas críticas que posteriormente escribió Sacristán, ¿sí? ¿Y ahora qué hizo Edelstein en ese momento? En ese momento puso el foco en lo metodológico, puso el foco en el cómo enseñar. Y bueno, esto en ese momento le costó algunas críticas, porque muchos intelectuales que leyeron sus escritos interpretaban que Edelstein había caído en esa mirada eficientista, ¿sí?, en esa tentación eficientista y en esa obsesión por el método, de tal modo que, cuestionaron sus propios escritos. Pero en verdad, lo que Edelstein hizo fue otra cosa. Por un lado, explicitar que esta perspectiva instrumental, que ese discurso instrumental, lo que ha hecho es reducir, decía hace un rato yo, lo metodológico a la aplicación de una serie de actividades, una serie de tareas, ¿sí?, que borraron el verdadero sentido que lo metodológico tiene como síntesis de opciones teóricas. Desde el instrumentalismo, dice la autora, se instala un desplazamiento en el sentido de lo metodológico, reduciéndolo a procedimientos,
técnicas, recursos, habilidades. Y en verdad, dice ella, esto no fue siempre así. Y se remonta al movimiento de la Escuela Nueva, ¿sí? Quienes están cursando teoría del currículum y didáctica, esta idea les va a resultar un poco compleja porque en pedagogía todavía no se abordó el movimiento de la Escuela Nueva. Quienes están cursando didáctica general, esto les va a resonar con más claridad. El movimiento pedagógico de la Escuela Nueva fue un discurso pedagógico de mediados del siglo XX que propone una mirada completamente distinta a la tradicional para concebir el educar. Y entonces, ¿qué dice Edelstein ahí? Allí ese movimiento de la Escuela Nueva debate lo metodológico, debate el cómo enseñar, junto con una resignificación teórica. Es decir, junto con debates teóricos. Por lo tanto, dice la autora, cuando nosotros debatimos lo metodológico, en consecuencia o junto con eso, absolutamente imbrincado con eso, lo que hacemos también es debatir opciones y posiciones teóricas. ¿Y cuáles van a ser esas opciones y esas posiciones teóricas? Pues bien, van a ser profundamente distintas desde un discurso instrumental a un discurso crítico, donde es posible entender lo metodológico como construcción. Entonces, ¿qué dice ella? Dice, bueno, si nosotros queremos, ¿sí?, y pretendemos, y además de ser una pretensión, es una necesidad, separarnos de ese discurso instrumental, abandonar ese discurso instrumental del que di un par de rasgos hace un momento, lo que tenemos que entender es que pensar lo metodológico como construcción implica reconocer que hay alguien que lleva adelante una tarea intelectual, que es el maestro. Ese maestro construye una propuesta de enseñanza. Y esa propuesta de enseñanza no puede elaborarse disociando contenido de método, sino que yo puedo elaborar una propuesta de enseñanza para mis estudiantes, para mi grupo, articulando contenido y método. ¿Sí? Dicho de otro modo, ¿cómo voy a definir el cómo enseñar si no es a partir de un objeto de enseñanza? En este sentido, Gloria Edelstein dice, bueno, en ese proceso de construcción de lo metodológico, ¿sí?, de construcción del cómo enseñar, ese maestro va a articular tres aspectos, tres lógicas, dice ella. La de los sujetos que aprenden, la del contenido a ser enseñado y la del contexto. Y pensemos estas tres lógicas desde la experiencia de Cecilia. Cecilia construye una propuesta de enseñanza, lleva adelante un proceso de construcción metodológica. ¿Por qué? Porque ella define qué orientación, cómo va a organizar, imaginemos ese proyecto de elaboración de susurros o de susurros, que es el nombre del libro que elaboran. Ese proceso de acercamiento a la literatura y a la poesía. ¿Y cómo lo va a definir? ¿Sí? Ella no toma algo que hizo otro profesor y lo aplica, sino que ella elige cómo llevar adelante sus clases, teniendo en cuenta a quién le está enseñando, cuáles son esas preocupaciones vitales de esos estudiantes, cuáles son las situaciones que atraviesan a esos estudiantes, y moviliza el interés, y moviliza el deseo de aprender. ¿A través de qué? De ponerlos
en jaque, de seducirlos, de apasionarlos, con poesía, con literatura, con el contenido a enseñar. Pero no elige cualquier cosa. Elige poemas, elige autores que les permitan a esos estudiantes pensar sus propias vidas y pensar el mundo en el que viven. Pensarlo esperanzadamente. ¿Y todo esto dónde lo inscribe? Lo inscribe en una institución, lo inscribe en un tiempo, en un espacio. Y ella dice, este lugar, ¿sí?, en otros términos, atravesado por la miseria y por el dolor, no puede paralizarnos. Y entonces toma una figura, o para sostener esta idea, cuenta algo que sucedía en Múnich. Múnich es una ciudad alemana. Durante la Segunda Guerra Mundial, cerca de Múnich había un centro de exterminio brutal, ¿verdad? Toda la ciudad estaba sin duda atravesada por los acontecimientos y episodios de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, esto no era indiferente para nadie, ¿verdad? Y ella dice, a pesar de ese dolor, de esa tristeza, de esa destrucción, de esas contradicciones, en Múnich existían los conciertos con música de Beethoven, ¿no? Entonces, esa lógica del contexto también la atraviesa, pero no pensándolo en términos limitantes, ¿sí? Un contexto que me limita y que por lo tanto no puedo salir de ahí, sino leyéndolo sensiblemente para que este sujeto que aprende tenga la oportunidad de descubrir otros mundos, de recorrer otros caminos, de pensar otras cosas distintas a aquellas que cotidianamente lo atraviesan. Entonces, poniendo en juego estas lógicas, ella crea una propuesta de enseñanza singular, que lleva su impronta, que tiene su nombre, que tiene, del que ella puede dar cuenta, porque ella es su creadora, ¿sí? Y esa propuesta, ¿no?, está sostenida en fundamentos, ¿no? Podríamos pensar varios, pero es posible visibilizar formas de pensar la enseñanza, de pensar al sujeto que aprende, de pensar al contenido, ¿sí? Formas de pensar la educación, de pensar al currículum. Y a su vez, esa producción realizada por esta profesora es lo que hace que la práctica, la instrumentalización, sea también singular y creativa. Ahora bien, durante todos los momentos de su práctica de enseñanza, Cecilia nos muestra que estuvo presente la construcción metodológica. Desde el momento en que diseñó, proyectó, planificó sus clases, en el momento en el que las lleva adelante, ¿sí?, porque toda clase tiene un componente natural de incertidumbre, de algo inesperado, porque es justamente un encuentro humano, ¿sí? Entonces, y ella lo cuenta, ¿no?, preguntas, reflexiones, ventanas, otras lecturas que al principio no tenía previstas, y también en momentos posteriores al desarrollo de la clase, a la puesta en práctica o a la puesta en marcha de eso que diseñó. Y aquí aparece claramente, ¿no?, en este ejercicio metacognitivo, en este ejercicio reflexivo que ella evidentemente ha hecho a través de la escritura y que tiene que ver con, y que aparecen plasmadas en estas cartas y en estos intercambios y experiencias que tuvo con Steiner. Ese proceso de construcción metodológica, ¿sí?, es
un concepto opuesto al instrumentalismo. Gloria Edelstein lo desarrolla en oposición a la mirada instrumental. ¿Sí? Gloria Edelstein quiere que a través de la enseñanza cada uno pueda sentirse más pleno, ¿sí? Descubrir todo aquello de lo que es capaz, ¿verdad? En cambio, el instrumentalismo pretende formar un recurso humano, ¿sí? Este peso, esa rigidez del término, también nos permite darnos cuenta que ahí algo del orden de lo singular, de lo propio, de lo creativo, es inexistente.